se intensifican, las empresas deben adaptarse a las nuevas realidades. Principalmente en este webinar, el objetivo es ofrecerles a ustedes una guía completa para comprender cómo implementar estas estrategias, para el cumplimiento normativo en sus organizaciones. Eh, Principalmente, una disculpa, creo que no podíamos, principalmente ahí hacerles de su conocimiento que en esta sesión proporcionaremos dentro de las 10 claves más importantes, relevantes en materia de cumplimiento normativo. Vamos a mostrar cómo estos principios pueden tener un impacto positivo en la gestión interna de sus empresas, cómo el posicionamiento también frente a sus clientes puede intensificarse, perdónme, y también contra las autoridades. En este punto, aquí vamos a ofrecerles también, está viendo en pantalla ahorita la misión y visión de nosotros como empresa, y también vamos a hacer un espacio para preguntas, para hacer esta dinámica de un poquito, no interrumpir la ponencia, sino ahí todas las preguntas, comentarios o dudas las puedan ir poniendo en el chat de esta sesión. Y al final, con mucho gusto, vamos a responderlas y leerlas en vivo para poderlas abundar un poquito más. En este punto me complace también cederle la palabra a nuestro director general, el ingeniero David Hernández. Adelante, ingeniero, el espacio es suyo. Muchas gracias a todos, buena tarde y bueno, pues bienvenidos a esta segunda sesión, como decía el licenciado Luis Felipe. Seguimos avanzando ahora con una línea muy importante que es el cumplimiento regulatorio ambiental. Las empresas conviven, nacen, operan en cualquiera de sus condiciones, ya sea servicios, ya sea productos, ya sea logística, en fin, siempre están en un entorno social y en un entorno ambiental. Y es justo en este entorno donde las empresas buscan sus operaciones y su crecimiento económico. Entonces, es muy importante que también la parte ambiental sea considerada dentro de las operaciones, dentro de las estrategias de las organizaciones. Por eso nosotros, dentro de estas 30 sesiones, diseñamos 10 de ellas enfocadas al cumplimiento regulatorio ambiental. Y esas van pues de la introducción a la normatividad ambiental, tanto en México como en otros países. ¿Quiénes son los reguladores ambientales? ¿Cómo operan los reguladores ambientales? ¿Qué atribuciones normalmente tienen los reguladores ambientales? Y luego, ¿cómo es que las organizaciones tienen impactos ambientales a lo largo de toda su cadena de valor y a lo largo de sus diferentes operaciones, desde que compran materias primas que vienen de un entorno natural hasta que les llega a sus operaciones y después cómo llevan su producto, su servicio hacia el cliente y hacia un mercado y cuáles son los impactos que están generando y después cómo atender aspectos regulatorios vinculados con la atmósfera, con los residuos peligrosos, incluso con la remediación de sitios contaminados que también se generan, aspectos muy importantes y muy críticos como se están dando a la fecha los temas vinculados con el agua y algunos reguladores, como son en México la Comisión Reguladora de Energía, que actualmente ya va a ser la Comisión Nacional de Energía, la Agencia de Seguridad del Sector de Hidrocarburos, incluso la Profeco, que son entidades que ya entran en la dinámica reguladora, ¿verdad? Y todas las entidades regulatorias tienen procedimientos de inspección y procedimientos de sanción. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a atender, a entender esos procesos de inspección, de verificación, de sanción, de clausura y por qué es importante estar en el conocimiento adecuado para poder atenderlas? Y finalmente un concepto, pues, que cada día está avanzando más, que es el tema de impuestos verdes. En los diferentes estados, en los diferentes países, en las diferentes regiones, ya se presenta este aspecto de impactos, perdón, de impuestos verdes. Todo porque, pues, hay que jugar nosotros en las empresas, primero en tener un claro monitoreo de nuestras regulaciones ambientales,
luego un control y una ejecución continua del cumplimiento y finalmente un programa continuo que siempre nos esté alertando de cuándo tenemos que estar avanzando en nuestro cumplimiento regulatorio ambiental. La siguiente, por favor. Bueno, y justamente ya para entrar en la materia, compartir con ustedes a la licenciada Ana Luisa Martínez Hernández y su perfil, su amplia trayectoria dentro de las entidades reguladoras y dentro del sector ambiental. Ella estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, que para quienes se unen con nosotros de otros países, pues la UNAM es la universidad más importante de nuestro país, en este caso de México. Ahí también hizo su especialidad en Derecho Ambiental y cuenta con conocimientos, competencias, experiencia en el área jurídica de más de 15 años en temas administrativos desarrollados en varias dependencias, desde gobiernos locales, estatales y federales, y en los tres jugadores más importantes del país en materia ambiental, que es la Semarnat, la Profepa y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente del sector hidrocarburos en diferentes áreas, además, si se trata de normatividad, si se trata de gestión, si se trata de inspección, sanción, análisis jurídico, contencioso, consultivo, en fin, la licenciada Ana Luisa tiene una muy, muy amplia experiencia en este rubro y está enfocada en temas de agua, aire, suelo, vida silvestre, contaminación, hidrocarburos y residuos peligrosos. Ha trabajado en los tres diferentes niveles de gobiernos, tanto en procesos administrativos como sancionatorios, temas de amparo, temas de lesividad y pues actualmente es la responsable, es quien lleva el liderazgo en todos los temas de cumplimiento normativo para la industria y el sector hidrocarburos en sustentabilidad empresarial. Entonces, muchísimas gracias y le damos la bienvenida a la licenciada Ana Luisa Martínez. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Voy a compartir la presentación que vamos a tener el día de hoy. Gracias, Felipe, por la introducción. Gracias, ingeniero David, por la presentación. Gracias por permitirme ser parte de sustentabilidad, por el espacio. Vamos a hablar de temas legales. Yo sé que el tema legal luego no es lo que más gusta. Los abogados luego no nos quieren mucho en las empresas, pero bueno, la verdad es que son temas súper importantes. Sí o sí, para el buen funcionamiento de casi todo, incluidas las empresas, pues sí necesitamos atender los temas legales. Les cuento un poco de cómo va a ser la presentación. Vamos a hablar un poco del objetivo. Vamos a hacer una introducción a la legislación ambiental. Vamos a hablar un poco del marco normativo y legal. Vamos a hacer la identificación de sectores de regulación ambiental y vamos a dar unas recomendaciones. El objetivo de esta charla, como ya se dijo, es formar parte de una de las 30 claves del éxito empresarial. La parte legal es muy importante. Como ya se dijo en mi semblanza curricular, yo estudié la licenciatura de Derecho y luego, varios años después del ejercicio de la profesión, hice también la especialidad, pero desde siempre estuve involucrada en temas ambientales, primero en el orden local, en la parte de ejecución de sentencias, posteriormente en gobierno federal, atendiendo desde visitas de inspección. Me tocó ser inspectora, atender procedimientos administrativos sancionatorios y también estuve en la parte contenciosa, viendo juicios de amparo, juicios de nulidad. ¿Por qué lo comento? Porque en el ejercicio de la profesión me llegó a tocar ver cómo empresas, no sé si por el desconocimiento de la legislación ambiental, no sé si porque las personas que estaban en los puestos y que tenían que atender los asuntos ambientales no sabían de la materia,
o simplemente por circunstancias de accidentes y eso, contaminación, derrames, faltas administrativas, llevaron a que varias de las empresas en las que yo tuve alguna injerencia en el procedimiento administrativo y las sanciones, tuvieran que correr con gastos para sustanciar los procedimientos. Muchas de esas empresas a cuestas de una clausura como medida dentro del procedimiento, con el pago de multas, el saneamiento de los sitios, en algunos casos revocaciones de las autorizaciones, de las licencias que tenían para poder funcionar. En fin, a lo que quiero llegar es que aun cuando no nos gusten los temas ambientales, aun cuando no nos gusten los temas legales, la verdad es que para el buen funcionamiento de cualquier empresa, pues es importante conocerlos. El objeto de esta charla va a ser contribuir con ustedes, los participantes, para que conozcan sobre el marco jurídico ambiental vigente en México, no solamente a nivel nacional, sino vamos a hablar un poco de los temas internacionales y toda esta información que podamos proporcionarles la puedan ustedes trasladar al cumplimiento normativo de sus empresas. Por supuesto que vamos a dar algunos conceptos porque hay que partir de algo. Siendo esta la introducción a la legislación ambiental, quisiera yo empezar a hablar con ustedes de lo que es un Estado de Derecho. México tiene un sistema jurídico que está fundado en la Constitución, donde se define que las leyes del Congreso de la Unión y los tratados internacionales firmados por el presidente de la República hacen ley suprema. Es un principio de gobernanza en el que todas las personas físicas y morales, incluidas las empresas, así como las instituciones y entidades, todos estamos sujetos al cumplimiento de la ley. Esto es para que podamos vivir en un ambiente de respeto a los derechos humanos, en un gobierno equitativo, justo y eficiente. Como les vuelvo a repetir, muchas veces no nos gusta hablar de los temas legales, el gran compendio legislativo que existe en nuestro país y a nivel internacional, pues la verdad es que es demasiado. Muchas veces no queremos aterrizarlo en nuestra vida, pero sí tenemos que conocerlo. La importancia de saber que vivimos en un estado de derecho nos ayuda a reducir la corrupción, a proteger nuestras garantías individuales, nuestro derecho a la salud, a la propiedad, a la educación, y poder acercarnos a las instancias de gobierno o bien al poder judicial en caso de que se viole alguno de nuestros derechos. De modo que el marco normativo está orientado hacia el bien común y cualquier quebrantamiento al mismo nos hace sujetos de una sanción. Esta puede ser una sanción económica, una multa, como ya les decía, muchas veces una clausura, revocaciones de permisos, incluso pudiera hablarse y estar involucrado el derecho penal. Y bueno, en casos muy extremos, la privación de la libertad podría ser hasta una de las medidas que se tomen, ¿no? El derecho ambiental o el derecho ecológico es la rama del derecho público que estudia las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, con el fin de crear y comprender las normas jurídicas que preservan y protegen el medio ambiente de las actividades perjudiciales, consecuencia de la actividad industrial y humana. En nuestro país es una de las ramas más nuevas y se encuentra sustentada en la Ley Suprema cuando fue reformado el artículo 4 constitucional. Esto ocurrió en el año 2012 y se insertó un nuevo párrafo para introducir todos los temas ambientales, lo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de febrero del año 2012, para quedar como sigue sustentado.
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, y el Estado es responsable de garantizar el respeto a este derecho, por lo que cualquier daño o deterioro generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Es decir, que a nivel internacional ya muchos países estaban preocupados por los temas ambientales, se puso en boga que todos nos preocupáramos por cómo estaba el mundo, y al firmar ciertos tratados, México se vio en la obligación de sustraer toda esa información y asentarla en la legislación de nuestro país y partir de lo más importante, que es la Constitución. La legislación ambiental es un complejo conjunto de tratados, convenios, estatutos, leyes y reglamentos que de manera muy amplia funcionan para regular la interacción de la humanidad y el resto de los componentes biofísicos en el medio ambiente natural, con el fin de reducir los impactos a la actividad humana, tanto en el medio natural y en la humanidad misma, en el caso de México como en otros países del mundo que cuentan con una riqueza natural inmensa. Permítanme un momento. Perdón, pero es que estoy atendiendo también asuntos. Bueno, a nivel internacional se trata de una rama del derecho que se encarga de la regulación ecológica de las actividades humanas, con el cometido de promover un modelo de civilización que no amenace la continuidad de la existencia de la vida del planeta, ni tampoco empobrezca de manera drástica e irreversible. Lo que les comentaba es que el derecho ambiental surgió como una disciplina independiente a nivel internacional en el año de 1972, con la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente celebrada en Estocolmo. Como les decía, el mundo puso sus ojos en los temas ambientales, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países sufrieron mucho daño ambiental. El foco por estos temas hizo que en Estocolmo se celebrara esta convención donde participaron más de 113 países y que dio como resultado la Declaración de Estocolmo, que es un compendio de principios, planes y recomendaciones para preservar y mejorar el medio ambiente humano. Como les decía, esto fue resultado de las condiciones en las que quedó después de la Segunda Guerra Mundial el mundo, lo que hizo necesario que todos voltearan a ver los temas ambientales, abrazaran los tratados y los adoptaran en su legislación cada uno. Con los años, los estados han creado instrumentos internacionales para proteger el medio ambiente, entre los cuales se encuentran los tratados, las convenciones, los acuerdos, declaraciones y resoluciones, como lo son la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, el Convenio sobre la diversidad biológica, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, y el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Aquí quisiera resaltar que México ha firmado muchos tratados internacionales, me parece que la mayoría ha formado parte en temas de agua, de biodiversidad, de cambio climático, de atmósfera, de residuos químicos y tóxicos, así como de gobernanza ambiental, por lo que México es parte del Convenio de Viena para proteger la capa de ozono,
el Protocolo de Montreal, la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Nueva York, y el Protocolo de Kioto. Asimismo, ha firmado los Acuerdos de París y el Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de Janeiro en Brasil. Asimismo, ha surgido organizaciones de defensa legal para el cumplimiento de la jurisdicción internacional, como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, que actúa como un defensor autorizado del medio ambiente en todos los casos en los que existe un litigio jurídico y además es promotor en cada uno de los países de la ONU. Lo que les decía, el impacto internacional sobre el cuidado del medio ambiente ha hecho que todos los países del mundo, incluidos los de América Latina, lleven a cabo reformas legislativas que se ocupen de regular las actividades de las personas y el manejo de los recursos naturales. En Argentina existe el marco regulatorio de biocombustibles, la Ley General del Ambiente, la Ley de Hidrocarburos. En Bolivia, Ley de Medio Ambiente, Ley de Derechos de la Madre Tierra, el Reglamento General de Gestión Ambiental. En Brasil, la Política Nacional del Medio Ambiente. En Guatemala, la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, el Manual de Legislación Ambiental y la situación de la protección ambiental portuaria. En Honduras, la Ley General del Ambiente. En Ecuador, la legislación y normatividad ambiental, la legislación ambiental, la Ley de Legislación Ambiental, el Derecho Ambiental, el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente de Ecuador y el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente. México, por supuesto, ha también generado su propia legislación en los 3 órdenes de gobierno. A nivel federal existe la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que es la ley marco de donde nacen todas las demás legislaciones, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, la Ley General de Salud, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley General de Cambio Climático, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Las leyes que comprenden la legislación ambiental en nuestro país cuentan con reglamentos y normas que atienden los siguientes rubros ambientales: agua, suelo, aire, impacto ambiental, residuos, entre otros. Y esto ha generado que no solamente las leyes generales rijan el marco normativo que se debe de seguir en materia ambiental, sino que esto ha propiciado que se creen, se desplacen de los mismos los reglamentos, los acuerdos, incluso las normas oficiales. Es decir, la escala de derecho nos lleva a que autoridades ambientales como Semarnat, Profepa, Conavio, Conagua, INEC, la CEA, emitan decretos y normas en todos los órdenes de gobierno. Bueno, estos a nivel federal y a nivel local también existen otras autoridades ambientales, como puede ser la PAOD, aquí en la Ciudad de México, y esto hace que el marco legal y normativo pues sea extenso, la verdad. Para hablar un poquito más detalladamente de cada uno de los rubros que les comentábamos, de agua, suelo, impacto, vamos a bajarnos en la escala normativa hasta las normas oficiales mexicanas, que son regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes, que tienen como finalidad establecer las características que deben reunir los procesos o servicios cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana.
En nuestro país existen las normas oficiales sobre agua, como es la norma 3 de Conagua de 1996, que señalan los requisitos durante la construcción de pozos de extracción de agua para prevenir la contaminación de acuíferos, la norma 14 de Conagua de 2003, que establece los requisitos para la recarga artificial de acuíferos con aguas residuales tratadas, la norma 1 de Semarnat de 2021, que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación. Asimismo, en temas de atmósfera, nos encontramos con la norma mexicana 165 de Semarnat del año 2013, que establece la lista de sustancias sujetas a reporte para el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, la norma 59 de Semarnat de 2010, que vendría a ser una de las normas que se deben de tomar en cuenta en temas de impacto ambiental, y que señala la protección ambiental a especies nativas de México de flora y fauna silvestre, categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión y exclusión o cambio en la lista de especies en riesgo. Tratándose de temas sobre residuos, tenemos la norma 052 de Semarnat del 2005, que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. La norma 87 de Semarnat del año 2002, que habla sobre la protección ambiental, la salud ambiental, los residuos peligrosos biológico-infecciosos, la clasificación y especificaciones para su manejo. En normas sobre suelo, tenemos la norma 147 de Semarnat del año 2004, que establece criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y vanadio. Finalmente, ¿por qué es tan importante esta legislación y por qué cada una de las particularidades seccionando dependiendo del rubro, suelo, agua? Porque todo esto nos va a ayudar a identificar qué tipo de regulación va a ser específica para cada una de las empresas dependiendo del sector al que pertenezca, es decir, sustancias peligrosas, el sector salud, industria y fabricación, uso de suelo y planificación física, mar, océanos y pesca, minería y cantera, residuos y economía circular, turismo y o transporte. Es decir, que los sectores que requieren la atención para la regulación ambiental pueden ser agricultura, silvicultura, ganadería y sistema alimentario, agua, calidad de aire, cambio climático, ecosistemas, biodiversidad y áreas protegidas, así como el sector de energía. Finalmente, toda esta información que les hemos proporcionado y que nos ayudan a identificar no solamente a nivel local, sino internacional, el gran compendio de legislación que existe y que se deben de atender, hemos querido señalarles a ustedes ciertas recomendaciones que pudieran ayudarles a identificar el servicio al sector al cual pertenece su empresa y de ahí atender la legislación que les sea aplicable, solicitar las autorizaciones y o permisos correspondientes para el inicio de operaciones y para llevar a cabo cualquier cambio, construir un programa o un tablero de cumplimiento regulatorio que administre tiempos y recursos, así como el tener control sobre el cumplimiento regulatorio que ayude a evitar sanciones y o multas que rompan con la continuidad del negocio y mantenerse al día con los cambios legislativos que vayan presentando
incluso bajándolos a los procesos regulatorios que se lleven a cabo. Bueno, pues como podemos ver, todo esto nos facilita que podamos llevar a cabo el cumplimiento de leyes, las normas y reglamentos ambientales diseñados para minimizar los impactos nocivos en el ambiente dependiendo del rubro al que pertenece cada empresa. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Ana Luisa. Sin duda, pues ahora sí que el conocimiento, la experiencia y la participación, tanto en las instituciones de gobierno como en la iniciativa privada, pues te dan esa amplitud de visión, de trabajo, de experiencia y de conocimientos para, pues, poder abordar diferentes temas, diferentes necesidades ahora de las empresas. Y yo creo que aquí es el turno justamente de platicar o de permitir que los invitados, los participantes en la sesión, justamente puedan poner alguna de sus inquietudes. El tema es muy amplio porque hablar de un marco legislativo, reglamentaciones y normatividades ambientales puede ir desde lo estrictamente jurídico hasta lo profundamente técnico. Y todos los casos son sujetos de un análisis jurídico para saber si una empresa cumple o no cumple, ¿verdad? Con un marco regulatorio. El tema es que estamos en un momento donde las industrias se enfrentan cada día más con exigencias estrictas, más frecuentes, de mayor transparencia, de mayor demanda por parte de la sociedad, ya no solo por parte de los reguladores, por parte de la sociedad, de mayor demanda, de comunicación inmediata cuando no se cumplen las legislaciones, las normatividades y de consecuencias también cada día más, más significativas, más costosas para las organizaciones. Entonces, pues, ¿a qué nos lleva, no? Nos lleva a que desde la posición en la que ustedes se encuentran, quienes ahorita se conectan, y desde la posición en la que trabajan con la industria, debe haber un conocimiento, un reconocimiento de que existe un marco regulatorio ambiental, un conocimiento de ese marco regulatorio aplicable. Si estamos en una empresa de telecomunicaciones o en una empresa de lácteos o en una empresa cementera o en una industria cervecera o en una industria del sector hidrocarburos, cada uno de nosotros tiene un marco regulatorio definido y aplicable. Entonces nosotros tenemos que identificarlo, reconocerlo, contar con todos los permisos, todas las autorizaciones que se requieren para operar, porque actualmente la operación está condicionada al control de los impactos y los riesgos ambientales. Y si una organización no ejecuta eh, adecuadamente sus controles, pues puede caer en consecuencias muy significativas. De ahí la importancia de tener esta charla con ustedes y creo que ya por aquí hay algunas preguntas, ¿no? Eh, este, no, dice... Sí, dice ahí Luis Lorenzo Prats, ¿qué sabemos sobre la real aplicación de las mías en este nuevo gobierno? ¿La nueva reforma energética debería dar más peso a la CEA? ¿Gustas responder y doy mi opinión, Anita? Bueno, es que este tema ya es muy particular, ¿no? O sea, bueno, si quieren respondemos, pero en realidad de lo que se trataba la charla es como de dar un panorama general, o sea, un marco introductorio para que conozcan las leyes ambientales. Respecto al tema ya muy particular que están presentando, creo yo que estas
reformas que se están llevando a cabo necesariamente van a impactar, pero por ejemplo, lo que hace a la CEA es una institución que tiene muy definidas sus competencias. O sea que no creo que vaya a soltar esta parte de las mías. Sí, yo creo que hablando a lo mejor para las personas que se unen con nosotros de otros países, poner un poquito el antecedente. En México, la regulación a nivel federal está segmentada, se puede decir, está asignada a una secretaría que es la Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pero dentro de esta Semarnat hay un órgano desconcentrado que regula específicamente al sector hidrocarburos, que se llama Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, aquí como aparece en la pregunta, la ASEA. ¿Quién es la ASEA? Bueno, es esa entidad reguladora que tiene las facultades de regular, gestionar y sancionar o vigilar, ¿verdad? Vigilar y sancionar. Entonces, lo que nos dice Luis Lorenzo Prats, y muchas gracias Luis por conectarte, un saludo cordial, dice, ¿qué sabemos sobre la real aplicación de las mías en este nuevo gobierno? Bueno, las mías son el manifiesto de impacto ambiental y es un requisito, es casi casi el derecho de iniciar con la construcción de una actividad del sector hidrocarburos en México. Si tú no tienes una autorización en materia de impacto ambiental, ya sea mediante la modalidad del manifiesto de impacto ambiental o mediante la modalidad del informe preventivo, que sea evaluado por la ASEA y que tengas una autorización expresa, una procedencia expresa de la ASEA, tú no podrías operar en México, aunque tengas el permiso económico, una concesión o un permiso, ¿verdad? Para desarrollar la actividad económica. De todas maneras, tú debes contar con esta autorización en materia de impacto ambiental. Y el gobierno mexicano, a través de esta ASEA, desde el anterior sexenio y todavía un poco más a profundidad en este nuevo sexenio, está siendo muy determinante en la clausura de actividades del sector hidrocarburos que no cuentan con autorización en materia de impacto ambiental. Y esa está siendo su forma de sancionar mediante la clausura a todas las operaciones, llámese gas natural, gas LP, diésel, gasolinas, turbocinas u otros hidrocarburos que no tienen esta autorización. La respuesta de la agencia para todos esos casos en una primera instancia está siendo la clausura. Entonces ahí está lo que menciona Luis del real aplicación de la mía en este nuevo gobierno. Y luego dice que si la nueva reforma energética debería dar más peso a la SEA, la nueva reforma energética está más en la parte económica y en la parte ambiental, la Semarnat y la SEA, que es el órgano desconcentrado de la Semarnat para las actividades del sector de hidrocarburos, continúa operando bajo su ley y su reglamento. Entonces, no ha habido mayor variabilidad. Ahí lo importante es la ejecución de las funciones y responsabilidades, obligaciones y atribuciones y responsabilidades que fueron atribuidas a la SEA para que las ejecute. Pero lo que sí le está dando la nueva reforma energética es la capacidad de coordinarse a nivel gobierno federal, gobiernos estatales y gobiernos locales y hacer equipos entre esos diferentes jugadores para tener más presencia en la supervisión, en la vigilancia del cumplimiento de la normatividad. Es decir, que sí podríamos esperar una mayor participación de la SEA como autoridad ambiental o reguladora y sancionadora ambiental en las empresas en México. Muchas gracias, Luis. La siguiente, por favor, Felipe, si eres tan Sí, amable. tenemos por allá a Ricardo. Muchas gracias por la invitación.
¿Podrían comentarnos su experiencia con el cumplimiento de la consulta previa e informada de las comunidades para proyectos nuevos? Si quieres, yo inicio un poquito esta parte. Eh, Actualmente hay una normatividad, unas disposiciones que hablan de una evaluación de impacto social. Desde la perspectiva de la sustentabilidad, la evaluación de impacto social es precisamente el momento en donde un proyecto, antes de que se ejecute, em, tiene que pasar por esa evaluación. Es decir, y hay diferentes niveles, hay tres niveles. En el primer nivel, cuando una actividad es poco significativa o va a tener un impacto relativamente pequeño, vamos a poner una estación de servicio, una pequeña planta de manufactura local. El nivel de evaluación es a identificar a las figuras, a las características del entorno social, la forma en las que la empresa va a interactuar con esa sociedad, con esa comunidad y los impactos que puede provocar hacia la sociedad o hacia la comunidad en diferentes aspectos, en sus ámbitos culturales, en sus modelos de vida, en su economía, en su participación social, etcétera, etcétera. Y entonces el resultado de eso es generar programas y planes de acción que le van a permitir a la empresa gestionar adecuadamente sus proyectos durante la operación de su actividad. Pero cuando la actividad es más grande y es de mayor impacto, ahora pasemos, por ejemplo, a un ducto de gas natural que atraviesa cientos o miles de kilómetros, que atraviesa por diferentes estados, que atraviesa por diferentes localidades y que puede tocar zonas urbanas, zonas ambientalmente muy delicadas, zonas rurales con etnias presentes y por lo cual signifique un impacto muy importante, entonces ese es un nivel mucho más significativo y tiene que haber desde antes justo la comunicación, justo la relación, la consulta previo al desarrollo de actividades y la validación y los acuerdos sociales para que la actividad pueda avanzar. Entonces, claro, es todo un proceso que requiere una estrategia de trabajo social, de trabajo comunitario, de acercamiento, de comunicación, de preparación de la consulta de información acerca del proyecto. Y bueno, nuestras recomendaciones es siempre, cuando uno quiere viabilidad de largo plazo en un proyecto, uno tiene que actuar de manera transparente con las comunidades. Y uno tiene que poner en un lenguaje entendible para la comunidad los impactos y los beneficios de un proyecto. Y uno tiene que, mediante diferentes metodologías, identificar los intereses de las comunidades y generar acuerdos con ellos para tener algo que viene del inglés, pero en el español le llaman casi el derecho a operar. Es decir, el derecho a que te asientes en mi comunidad, el derecho de que atravieses por mi comunidad. Entonces, eso es cuando ya la comunidad está establecida, es la empresa la que tiene que ganar ese derecho. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, claro, con un proceso previo, informado, con una consulta, con ese acercamiento metodológico, con pues acuerdos, ¿verdad? De los puntos de interés para favorecer a la comunidad y su propio desarrollo. Entonces, bueno, es todo una metodología y todo un proceso, pero la idea es que eso les permita a las empresas la sustentabilidad y la viabilidad de largo plazo y la consideración de los aspectos sociales, ambientales, económicos y de necesidades culturales, de lenguaje, entre otros aspectos importantes de las comunidades por donde atraviesa. Muchas gracias, Ricardo. No sé si Anita tienes algún comentario aquí. No, sí, por supuesto, para que no se venga abajo un proceso de evaluación en materia de impacto ambiental, se deben de respetar todas las normas, la publicación en el periódico, que es tan importante también, justamente para ver si alguna
comunidad o algún área afectada por lo que se pretende hacer, no quiere hacer valer su derecho y entonces se abre este periodo de consulta pública, ¿no? Entonces, sí, para poder, como tú decías, sentar buenas bases y llevar un buen proyecto, siempre hay que seguir cada una de las etapas, respetándolas y abriendo esta posibilidad para que las comunidades se manifiesten. Muy bien, muchas gracias. Adelante, por favor. Siguiente pregunta, tenemos a Yair Sayago. Dice, si no se tiene una autorización de impacto ambiental, ¿la única forma de regularizar es iniciar un procedimiento administrativo sancionador? Adelante, Anita. A ver, otra vez repíteme. Sí, la pregunta es, si no se tiene una autorización de impacto ambiental, ¿la única forma de regularizar es iniciar un procedimiento administrativo sancionador? Bueno, es que veamos que en qué etapa, ¿no? En qué etapa del proyecto va. Híjole, no quisiera decir nada que me comprometa. De- Cuidemos siempre el carácter preventivo de cualquier proyecto. La evaluación de impacto ambiental siempre se debe dar previo a que se lleven a cabo las actividades, modificaciones que puedan impactar la zona, pero por supuesto, por parte de la autoridad siempre va a mediar un procedimiento administrativo sancionatorio en caso de que no se cumpla el proceso. Sin embargo, habría que checar cuál es la etapa de cada uno de los proyectos. No Eh, sé si quieres decir algo al respecto, es que... sí, muchas gracias, Ana. Ujú. Yo, claro, depende, como dice la licenciada Ana, del momento en el que se encuentra la actividad, la operación, la empresa. Lo adecuado, como les decía hace ratito, es que un proyecto nazca con su autorización en materia de impacto ambiental. Desde la planeación de la inversión, se debe hacer esa planeación ambiental, vamos a decirlo así, o esa planeación regulatoria. Algunos de ustedes seguramente son responsables, gerentes, coordinadores, asesores, abogados o ingenieros y tienen en uno u otro momento de sus trayectorias profesionales la oportunidad de identificar o de participar en una nueva inversión. Entonces, muchas veces se habla de números y se habla de números de infraestructura y se habla de números de costeo y se habla de números globales de inversión y diferentes aspectos como eso. Entonces, en maquinaria, en equipo, en número de personas que van a requerirse para la operación, etcétera, etcétera. Pero desde su función o desde nuestra función como empresa de consultoría, es clave y es muy importante que en la planeación del proyecto aparezcan todos los permisos, trámites, requisitos, cumplimientos, para que el día uno de la operación todo eso esté cumplido, esté cubierto, esté pagado y por lo tanto haya la garantía de la continuidad de negocio. Cuando eso no sucede, entonces, todas las empresas o la que sea empieza a verse comprometida porque, oye, tal permiso no lo tenemos o tal autorización no lo tenemos. Entonces, lo ideal es nacer con la autorización en materia de impacto ambiental. Desde antes de mover terreno, de desbrozar, de hacer desmonte, de talar, o de modificar el terreno en cualquiera de sus formas, aplanar, abrir accesos, abrir caminos, nada de eso. Lo primero es tener la autorización en materia de impacto ambiental. A veces la autorización en materia de impacto ambiental va a llevar a otro estudio que se llama estudio técnico justificativo para el cambio de uso de suelo, cuando el terreno donde se quiere desarrollar la actividad, pues está en áreas ambientales de riesgo, de preservación o en áreas delicadas, ¿no? Que también hay una clasificación para ello.
Si nosotros tenemos eso, ya estamos del otro lado. Ahora, por la pregunta, pensemos que no estamos en esa circunstancia y que yo ya estoy operando y no tengo mi autorización en materia de impacto ambiental. Al final, lo que yo debo lograr es una autorización en materia de impacto ambiental. Ese es el entregable, ese es el producto final, ese es el lograble, ese es el hito que yo debo conseguir como responsable en una dinámica de cumplimiento ambiental o de cumplimiento regulatorio ambiental. Si yo no la tengo, tengo que ir con las autoridades. Si mi empresa es del ámbito estatal, pues con la autoridad estatal. Pero si mi empresa es del ámbito federal, pues con la autoridad federal. Y con la autoridad federal yo debo ir y entender muy bien el marco jurídico porque también en cada país puede cambiar, pero es muy posible que el marco jurídico me diga, lleve usted esta ruta de regularización, entregue su estudio, pague sus derechos, haga este proceso y usted tendrá una autorización. O pase usted a la ventanilla 2, lleve este otro proceso, pague una multa, pague una sanción y usted tendrá su autorización. O usted puede presentar su solicitud de autorización en el momento que sea y la autoridad evaluará y en su caso aprobará o negará su autorización en materia de impacto ambiental. Si este caso lo aplicáramos a México, existen diferentes formas de llegar a esa regularización. Una de ellas es ese procedimiento administrativo sancionador, que es un procedimiento que no per se me da la autorización. Es solamente pagar la culpa de no tener la autorización. Entonces yo digo, oye, no tengo la autorización, son 10 pesos por no tener autorización. Ya los pago y regreso a la institución y le digo, ¿ya tengo autorización? No, usted todavía no tiene autorización, usted solo pagó la multa por no tener autorización. Si usted quiere autorización, tiene que pasar ahora al proceso de autorización. Entonces, esa es más o menos la respuesta, Jair. Desde luego, si quisieras abundar, creo que lo puedes hacer a través del chat o por aquí adelante viene una diapositiva con los informes donde se pueden poner en contacto y de esa manera pues nos pueden mandar dudas, temas más en específico, de tal manera que podamos atenderlos ya de manera más profunda, ¿verdad? Sí, Muchas de ahí gracias. que sea tan importante conocer el marco legislativo, o sea, la legislación ambiental, porque el desconocimiento, ahora sí que existe una máxima que el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento, ¿no? Entonces, el hecho de que digan, no, pues es que cuando construimos no sabíamos que teníamos que tener autorización, pues no le exime, ¿no? De la responsabilidad ambiental, de lo que ya hablamos dentro de la presentación, pero sí siempre es un buen momento hacer el cambio y acercarse a las personas que puedan ayudarnos a reparar esto y evitar ponernos en una situación de un procedimiento, de una multa, de una clausura, de sanciones que por supuesto se pueden dar y que la autoridad por supuesto que lo puede hacer, ¿no? Si lleva a cabo o inicia un procedimiento administrativo. Entonces, no hay que esperar a que eso ocurra, sino que hay que tratar de solucionar, ¿no? Eh, 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 en caso de que haya ahí una posible irregularidad, pues someterse al procedimiento para reparar y para evitar cualquier otra sanción. Sí, yo creo que los puntos, los bullets que están puestos aquí visibles para ustedes, que son estas recomendaciones, son una ruta pues fácil de comprender y accesible, donde hay que trabajar mucho en identificar adecuadamente cuál es el marco regulatorio de acuerdo a mi actividad, cuáles son los permisos, las autorizaciones correspondientes y después mantener un programa de cumplimiento o un tablero de control, que ese tablero me permita saber con qué frecuencia, ante qué autoridad, cuál es el estudio, lleva un dictamen de un tercero, no lleva un dictamen, se entrega o no se entrega, se resguarda solamente, se valida de alguna manera, hay una entidad, una oficina que debe opinar al respecto, la debo ingresar, hay un pago, no hay un pago.
que yo debo hacer. O sea, todo ese proceso yo ya debo, después de identificarlo pasar a ese programa y ese tablero de cumplimiento y después ir trabajando mucho en la continuidad de ese tablero para que ahí mismo yo tenga las alarmas, las frecuencias, los responsables, qué áreas me entregan una información, porque muchas veces los responsables jurídicos, los responsables de cumplimiento, los responsables normativos, los responsables de seguridad, salud, medio ambiente o de sustentabilidad, no son ellos los ejecutores de muchos de estos temas, sino que las organizaciones a veces se valen de un departamento jurídico, a veces se valen en un área de mantenimiento o de un área financiera o de un tercero, de un consultor o de alguien que les ejecute un estudio, un dictamen de polvos, de ruido, de atmósfera, de gases, de residuos, etcétera. Y todo eso debe estar muy claro en su tablero de control. Y de esa manera creo que lo pueden administrar al día con día y después de un tiempo lo podrán controlar y solo llegaremos al último bullet que dice mantenerse al día sobre los cambios legislativos. Una actualización, pues nuevos requisitos. ¿Sí? Una nueva legislación, nuevos requisitos. Reducción de emisiones, nuevos requisitos. Transición energética, nuevos requisitos. Nuevo residuo clasificado, nuevo requisito. Entonces ya todo ese proceso sería más fácil de gestionar para ustedes. No sé si haya por ahí alguna otra pregunta o algún otro comentario. Y Eh, recordemos, David, que no solamente ahorita las preguntas fueron muy enfocadas en temas de impacto ambiental. Quiero pensar que porque ahí hay algo que les está sonando o ya hicieron algún requerimiento por parte de la autoridad, pero bueno, también tenemos el cumplimiento de otras obligaciones que también son muy importantes. Recordemos que los temas ambientales no solamente son impactos, son agua, son residuos peligrosos, contaminación atmosférica, son muchas más obligaciones también las que se deben de atender y no por tener el ojo en un lugar, descuidemos todo lo demás que también es muy importante y necesario, ¿no? Así es, desde el punto de vista de la sostenibilidad, desde el punto de vista de la continuidad de negocio y desde el punto de vista de los compromisos con las entidades regulatorias. Entonces, los temas de medio ambiente, pues no solo son normatividad, sino tienen mucho significado para la continuidad de negocios, porque la crisis de agua, los efectos del cambio climático, o sea, son cada día más efectos sobre las organizaciones y siempre hay que estar muy atentos a ellas. en este sentido, no sé si alguien tiene alguna duda, comentario o algo más al respecto. De igual manera, invitarlos que si tienen algún comentario más puntual, un poquito más detallado, con mucho gusto nos los pueden hacer llegar a través de correo o a través de nuestros canales de comunicación. Y también decirles que se les estará reenviando esta presentación a los correos en donde se registraron. Y bueno, antes de concluir, nos gustaría a Sustentabilidad Empresarial expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Sabemos que el tiempo, pues es lo más valioso que tenemos, ¿no? Por lo que apreciamos en este sentido que hayan estado y se hayan tomado este espacio para aprender, compartir con nosotros por el cumplimiento normativo y en este caso el crecimiento responsable de lo que hace que estos pues temas sean tan importantes y relevantes actualmente, ¿no? También agradecer especialmente al director general de Sustentabilidad Empresarial, el ingeniero David Hernández, y a nuestra ponente el día de hoy, la licenciada Ana Luisa Martínez, por compartir nuestros conocimientos y ayudarnos a comprender un poquito el tema normativo en esta breve introducción. Posteriormente también queremos invitarlos a que sigan nuestras redes sociales. Tenemos más ponencias, más webinars de estos 30 temas importantes, ¿no? Que serían para el crecimiento de las empresas dentro de la sustentabilidad y que también puedan comprometerse con este cumplimiento. Bien, bien lo mencionaron, ¿no? El desconocimiento de la norma no los excluye de su cumplimiento, ¿no? Entonces, invitarlos a que estén en constante actualización, que se mantengan informados
Y también les haremos llegar por correo electrónico nuestros siguientes temas, nuestro siguiente calendario de ponencias para que se puedan registrar y nos puedan acompañar en nuestras siguientes sesiones. En este Creo que aquí sentido, está la siguiente sesión, ¿verdad? Viene por ahí una diapositiva de cuál va a ser creo que es el próximo, em, la segunda semana de marzo, ¿no? Creo que el 13 de marzo. No, no sé sí, si sí, el 13 de marzo. Creo que aquí viene una diapositiva, ¿no? No, no viene. Ok, ahí Sí, está. aquí está. Sí. El jueves 13 de marzo vamos a empezar otra línea de comunicación que es gestión de riesgos a principios y fundamentos. O sea, las organizaciones, otro de sus aspectos clave que los limita en la sostenibilidad es la gestión de riesgos. Y actualmente en los países en Latinoamérica hay múltiples riesgos, riesgos sociales, riesgos ambientales, riesgos tecnológicos, riesgos reputacionales, riesgos operativos, por mencionar algunos. Entonces es importantísimo que las organizaciones tengan un adecuado mapeo de riesgos para que puedan gestionar adecuadamente cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, si nos regresamos pues aquí están, decíamos, los datos de contacto de la licenciada Ana Luisa Martínez y de licenciado Luis Felipe Campos, que es el coordinador comercial, pues justo para que ya ustedes se pongan en contacto si tienen alguna duda en específico, pues la licenciada Ana, sin duda, con toda su experiencia y conocimiento, pues puede atenderlos y aquí están también nuestras redes sociales. Adelante, Felipe, por favor. sí, ya para finalizar, igual comentarles que en todas nuestras redes sociales siempre mantenemos informados de lo que acontece actualmente en el sector, ¿no? Por ahí lo mencionaron, esta nueva reforma energética, todos estos aspectos generales, también nuestro punto de difusión son nuestras redes sociales, entonces invitarlos a que nos sigan, de verdad si tienen algún comentario o algún tipo de inquietud o algún trámite en particular ya un poquito más detallado, invitarlo a que nos lo puedan compartir a estos correos o a través de las redes sociales por un mensaje directo. Entonces, ya finalizando, agradecemos mucho que se tomaron el espacio para estar en esta ponencia y invitarlos a registrarse el jueves 13 de marzo para nuestra siguiente sesión. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias.